Bienvenidos a esta nueva clase de base de datos. Como quedó claro, en la clase anterior ustedes tenían que hacer algunos ejercicios con una base de datos y algunos de ustedes se percataron de que yo nunca les comenté cómo cargar la base de datos. Bien, hoy lo que vamos a hacer para seguir avanzando es precisamente eso, cómo se carga una base de datos desde la consola. En primer término, iniciamos nuestro servidor MySQL o MariaDB. No iniciamos el Apache porque no vamos a utilizar el phpMyAdmin. Ya vemos que está corriendo y abrimos el shell o la consola, para lo cual me logueo y me fijo qué bases de datos tenemos. En mi caso tengo todas estas bases de datos, pero yo deseo agregar una que no está incluida acá y lo vamos a hacer por esta misma consola. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros archivos SQL. En este caso, el que vamos a usar es corrientes2.sql y lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta a una ubicación que sea más fácil, por ejemplo en el disco C. Ahí está. Acá seguimos teniendo corrientes2.sql. Estas bases de datos, recuerden que son las bases de datos que cargamos en el campus virtual para que ustedes utilicen. ¿Cómo es el comando para cargar esta nueva base de datos corrientes2.sql? Es lo que vamos a ver a continuación. Hay varias formas de crear esa importación. Sería adecuado que ustedes leyeran en el manual de referencia cómo se realiza con un programa denominado MySQL Import, que suele venir por defecto en estas instalaciones de MariaDB y MySQL. Pero ahora vamos a hacerlo por consola. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer término? Habíamos visto nuestra lista de bases de datos y vemos que Corrientes2 no figura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear Corrientes2. Como aprecian, hay un error ahí. ¿Cuál es el error por el cual no se crea la base de datos? Esencialmente porque tenemos que indicarle que creamos una base de datos. Ahora listamos y observamos que en primer término, al inicio de la lista, ya existe Corrientes2. Ahora vamos a salir. Ya estamos en la pantalla de sistema y lo que vamos a hacer ahora es volver a entrar, pero creando nuestra base de datos. Desde la importación, por supuesto, ¿no? Para lo cual, lo primero que hacemos es poner la ruta absoluta de donde estaba ubicado nuestro archivo SQL. Bien, si todo sale bien, ahora debería importarla. Entremos a la base de datos. Hagamos un show. Usemos Corrientes2. Hay un error de tipografía. Y en lugar de hacer un select, vamos a hacer un describe. ¿Por qué está dando un error la sentencia describe? Porque estamos consultando la base de datos y no las tablas. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es ver qué tablas tenemos acá.
vemos que tenemos una tabla llamada corrientes. Entonces, ahí vemos que tenemos una serie de campos, hay localidad, departamento, latitud, longitud, etc. Y estamos observando que si hubiéramos tenido dos tablas, no hubiera funcionado el comando. Por eso tenemos que primero testear qué tablas hay y darle describe a la tabla que queremos, porque si le damos describe a la base de datos, nos va a dar error porque no va a saber qué describir. Resumiendo, la importación la estamos realizando desde un archivo que hemos colocado en una ruta que es fácil para recordar. En nuestro caso, la raíz está en C en el directorio SQL. Antes de ingresar a Corrientes 2, creamos la base de datos vacía, salimos, luego desde la consola, desde la entrada, importamos la base y ahora estamos dentro y vamos a ver que tiene algunos componentes. Vamos a hacer, por ejemplo, un select, marcando, por ejemplo, localidad y departamento. Nada más. Sin ningún otro descriptor ni nada, para ver cuánto hay. Y bueno, estamos viendo que hay un montón de cosas. En este caso está leyendo posiblemente 1712 filas, que es el total de nuestra base de datos. Podríamos haberlo hecho mucho más fácil, poniendo un select count, por ejemplo, localidad, y nos hubiera dicho lo mismo. Ahora bien, ya que estamos aquí adentro y para no desperdiciar un poco esta clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un select donde coloquemos todos los datos que nos interesan desde la tabla corrientes, pero con una condición que sea la siguiente. Vamos a hacerle que sea por lo menos con sombrero, o vamos a hacerlo así. ¿Por qué coloco este pattern o esta forma de búsqueda? Es lo que van a tener que responderme en el foro. Teóricamente esto me va a dar cualquier cosa que sea sombrero, sombrerito, el sombrero, el sombrerazo o cualquier cosa que tenga un pattern que sea sombrero. Veamos si funciona. Bien, funcionó. Nos dio 6 registros, los cuales estamos observando que corresponden a Arroyo el sombrero, Rincón del sombrero, el sombrero y Rincón de el sombrero. Esto nos está dando una serie de latitudes y longitudes que corresponden a opción 1, base de misiles nucleares que tenemos instaladas, B, escuelitas rurales. Bien, a continuación les voy a dejar en el aula virtual un trabajo individual y un trabajo que van a tener que hacer por grupo para trabajar con la base de datos Corrientes 2. Hasta la próxima.